A esta hora comenzamos Contexto Climático, la cita para preservar el medio ambiente. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Clima en Contexto, el espacio donde analizamos cómo las decisiones humanas, económicas, urbanas y políticas se entrelazan con la realidad ambiental que vivimos cada día. Soy Felicia Jiménez y como cada semana los invito a actuar y a reflexionar con conciencia por el futuro de nuestro planeta. Soy Ángel Cristóbal García, su amigo y servidor. Clima en Contexto es un programa producido por South Press TV que se transmite por Radio Centro Miami, la fabulosa del sur de la Florida, gracias a Hugo Enríquez y Eduardo Vega, directivos de la emisora, porque la buena radio está de regreso. Comencemos. Hoy vamos a abrir una conversación imprescindible para el futuro de nuestras ciudades, la arquitectura bioclimática, una visión que integra diseño, energía, clima y bienestar humano para construir espacios más eficientes, más saludables y más responsables con el planeta. Contamos con un invitado especial, el economista José Serna Morante, investigador y analista de modelos de desarrollo sostenible, quien nos ayudará a entender cómo las decisiones arquitectónicas y urbanas impactan directamente en la economía familiar, en la planificación pública y en la resiliencia climática de nuestras ciudades. Hoy hablaremos de soluciones reales, viviendas que respiran, edificios que consumen menos, materiales que protegen y políticas que pueden transformar la manera en que habitamos el territorio. Damos la más cordial bienvenida al señor José Serna Morante. Bienvenido. Bienvenido, señor Serna. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a la orden siempre y este tema me fascinó desde que yo leí un artículo suyo en el chat de Beniamérica y me gustó mucho, por eso le pregunté a Gonzalo cómo me podía comunicar con usted para hablar de arquitectura bioclimática en Venezuela, que es obligatorio rendir tributo a la memoria y al genio del maestro Fruto Vivas. Fruto nos enseñó que la arquitectura no es un objeto estático para admirar desde lejos, ni un lujo reservado para las élites. La arquitectura es un acto político, ecológico y profundamente humano. Decía el maestro Frutos, la arquitectura debe estar al servicio de la vida. Así que lo invitamos que dentro de esta introducción, pues usted dé luces sobre ese genio de la arquitectura. Y que nos hable también desde la icónica Flor de Venezuela en Barquisimeto. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Una aclaratoria sobre el nombre mío, normalmente la gente me dice José Manuel, como está allí, pero Serna Morante está bien porque mi mamá, que ya no está con nosotros, siempre me decía, póngase el Morante, hijo. Entonces ustedes me rescataron el apellido materno, que es un detalle familiar que, bueno, lo que quiero decirles primero que todo es que el tema que ustedes están manejando en su programa, en su línea de programa, es muy interesante y en este momento tiene una importancia profunda para la situación de Venezuela. Con respecto a la arquitectura biosustentable, en realidad el desarrollo del mundo a partir de la industrialización rompió algo que existía de una manera más o menos natural, que era que las civilizaciones humanas se adaptaban a las condiciones climáticas y realizaban una integración con la naturaleza, digámoslo así, natural. Por ejemplo, en el lago de Maracaibo había, ya no las hay, pero había cuando llegaron los europeos, había unas casas sobre el lago.
No sé si la hay todavía, pero es una manera de integrarse a la naturaleza. Los esquimales también usan los propios materiales de allí. Y bueno, podemos ir, quizás las pirámides de Egipto o quizás todas esas construcciones que vemos en Machu Picchu, etcétera, etcétera, nos van a dar muchas ideas sobre cómo en esas civilizaciones existía una, vamos a llamarlo así, una especie de vinculación interactiva, si se quiere. La casa empezó a ser más pasiva con las ciudades, porque las ciudades rompieron el equilibrio de la naturaleza. O sea, el hombre era nómada y tenía a lo sumo un caserío o una cueva. Cuando el hombre crea la ciudad, la crea para buscar ser más sedentario. Y ahí fue donde empezó, como dicen ustedes en Cuba, y allí se formó el rumbón. Entonces las ciudades generaron una serie de conflictos, no solo en la vivienda, sino también en muchas otras cosas. O sea, la urbanización creó la civilización, y civil y cívica viene de ciudad. O sea, en el mundo de hoy, qué sé yo, a nivel mundial, a lo mejor un 70-80% de la población es urbana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso también generó una serie de necesidades, que es lo que estudiamos en economía, ¿no? Las necesidades humanas. Entonces el hombre, así como se hizo una vida más segura, más tranquila, más confortable, se pudo reunir con más gente, también creó una serie de necesidades nuevas, ¿verdad? Como por ejemplo el acceso a los servicios. O sea, las civilizaciones antiguas se ponían cerca del agua y ahí hacían todo. Ya a partir de los romanos empezaron a hacerse construcciones y empezó realmente tanto la economía como la arquitectura, que tiene también su origen, ambas palabras tienen su origen por allá en palabras griegas que expresan disciplinas para el hombre resolver cosas, ¿no? En el caso de la arquitectura es como la guía de la jefatura de la vida. Eso es arquitectura, es decir, es una forma muy rápida. En economía es la administración del hogar. Ese es oikos nemo. En la integración de esas dos cosas por vía de desarrollo cultural y económico y técnico, ha ocurrido un fenómeno adicional, que es que las ciudades empezaron a crecer horizontalmente y después verticalmente. Y ese crecimiento vertical es realmente una especie de desafío cotidiano. O sea, era primero una lucha contra la ley de gravedad, pero además era todo un desarrollo conceptual y técnico que permitió que la ingeniería se convirtiera, digamos, en el arma más poderosa del ser humano para vivir. Quizás uno de los primeros ingenieros fue Leonardo da Vinci, pero conocemos más que todo por la última cena sí, la última cena y por la Mona Lisa, que en cierta forma es bucólica, ¿no? La Mona Lisa está ahí como un paisaje. Pero Sí. posteriormente, Leonardo, que era un hombre, pues, un hombre ansioso de conocer y de crear, dejó cosas escritas hasta cómo hacer la guerra. Hasta el Guernica lo concibió Leonardo. El cuadro de Guernica originalmente está propuesto en unas notas de Da Vinci que dicen que Picasso las conoció. Pero irnos rapidito aquí a este momento y para hablar de los temas que me llevaron a hablar de Fruto, es que Fruto fue una especie de Leonardo, salvando todas las distancias, porque era un hombre muy inquieto y él no fue solamente un ingeniero, él fue un observador muy profundo de la vida y un gran, digamos, creador. Él era un hombre permanentemente creando. Fruto no andaba sin un cuaderno grandote donde dibujaba cosas y si usted se citaba con él y tardaba en llegar, cuando llegaba ya él había montado un edificio, un boceto de un edificio, o estaba calculando unas estructuras, o estaba inventando una forma de hacer estructuras. Por eso él, siendo muy joven y para ganarse la vida, empezó a hacer grandes obras.
entre ellas el Club Táchira, que Ujú. dicen las malas lenguas que el techo de la pista del Club Táchira es la cachucha de Pérez Jiménez, que se la pidieron así expresamente. Ujú. Y es una maravilla desde el punto de vista estructural, porque ese techo está sustentado en una sola columna. Entonces la gente que lo ve dirá, bueno, pero ¿por qué ese techo no se cae? Bueno, porque él entre sus cosas que no sé si las inventó, pero en todo caso las adoptó, las copió bien. Él decía que él había creado las casas acostadas, es decir, donde él las columnas las ponía como vigas y las vigas como columnas. Entonces, en esa forma, el techo del Plutáchira tiene arriba no una viga, sino prácticamente una columna acostada, más o menos, si se entiende la idea. Entonces, claro, yo con el tema de La Guaira lo asocié inmediatamente porque cuando lo conocí, en varias épocas en mi vida me tocó trabajar incluso con él y hasta pedirle, o en un momento le tuve que pedir un diseño para una organización donde yo vivía y él con su genialidad pues fue allá, observó todo y encontró que había corrientes de agua allí en las montañas y montó un proyecto que desafortunadamente la alcaldía de Latillo no lo pudo hacer, pero era un proyecto que iba a tener hasta un acuario, porque él era así de genial, ¿no? Entonces encontró eso, agua subterránea y dijo, mira, que aquí se desborda el agua, ahora no se va a desbordar. Hizo unos canales, pueden tener agua para todo el conjunto. Entonces a eso va ahorita la cosa, a que la arquitectura empezó a cambiar después de que las ciudades empezaron a confrontar tantos problemas de escasez, de crisis, de terremotos, de incendios, etcétera. Y en la medida en que la tecnología descubrió lo que se llama hoy en día el gran muro de silicio, que es el muro frente al cual estamos. Es decir, llegó el silicio, resolvió el problema de la temperatura en los computadores originales y empezaron los microcircuitos. Y de allá para acá, ustedes tienen un teléfono que la Biblioteca de Alejandría no es ni siquiera una pisadita del teléfono. O sea, la capacidad de almacenamiento y de transmisión de contenidos de todo tipo que tiene un teléfono es una cosa genial, porque allí también se encontró la posibilidad de comunicarse, de guardar información y de desarrollar una inteligencia paralela a la del hombre, que lo ayudara mucho. Y aquí estamos acompañados, aquí entre nosotros, ella está aquí, la inteligencia artificial, Artificial. quién sabe qué va a hacer con nosotros. Yo aspiro a que no nos trate mal. Y, y yo sé, porque ustedes también lo saben, que las cosas que estamos hablando ya cuentan con la ayuda de inteligencia artificial. Es correcto. Eso Entonces es correcto. para terminar una primera edición de Fruto fue profesor de arquitectura, arquitecto, urbanista, político y un hombre que hasta los 90 años trabajó intensamente desarrollando una inmensa obra arquitectónica, técnica, urbanística. Bueno, un hombre que resolvía las cosas de una manera increíble. Una vez lo invitaron a Ecuador para hacer una casa para unas poblaciones indígenas y observó que había en los bosques, en los ríos, etcétera, había mucho bambú. Y entonces según parece, hizo una aldea o un urbanismo grande para toda la gente con el bambú como materia prima básica. Y si usted lo escuchaba hablando del bambú, usted no sabía nada de bambú y él había descubierto una cosa, el mismo bambú probablemente no sabía lo útil que era. Bueno, y así, bueno, también materiales de construcción que no necesariamente lo inventó, los tomó no sé si ustedes saben, pero que las casas coloniales nuestras, en el caso de Venezuela, Sí. son muy frescas. Ujú. Y eso se debe, precisamente hablando de integración de la naturaleza, a que en esas casas usaban materiales de la propia tierra directamente, crearon el bahareque. Hay muchísimas mezclas distintas
Probablemente en Ujú. Sí. Cuba también está en ese bohío cubano que nos ha encantado tanto. Hay Sí. muchas formas de construir para vivir. Bueno, en esas cosas él observó también, eh, digamos, innovaciones, vamos a llamarlas así, innovaciones antiguas, que él las aprovechó para incluso usarlas como materiales. Para hablar de bioarquitectura y otra vez volver con fruto, él contaba cuentos como este. Él llegó a una casa en Los Chorros donde la gente quería ampliar la casa y había un riachuelo. Entonces él, como era, él dijo, yo le hago la ampliación, pero ustedes no pueden quitar el riachuelo. Entonces, no, pero ¿cómo hacemos? Yo les pongo que el riachuelo pase por el medio de la casa. Y entonces la casa tenía en el recibo, por debajo, no sé cómo era, porque nunca la vi, pero él contaba que la gente, además la gente exhibía y el riachuelo, una quebradita, pues que pasaba por allí. Ese es un cuento. Ujú. El otro lo viví más cerca porque una amiga mía lo contrató para hacer una casa en Barquisimeto. Entonces, creo que ustedes conocen Barquisimeto, ¿no? Sí, sí. Entonces el terreno que compró mi amiga tenía un árbol en el medio. Entonces yo no voy a tumbar el árbol. Si quieres que tumbe el árbol, me voy. Delante de mí no lo van a tumbar. Bueno, pero ¿cómo hacemos? El árbol va a quedar en el centro de la casa y va a ayudar. Entonces es una maravilla porque es una casa de niveles con el árbol en el medio, una cosa maravillosa, sí. Era un artista y era realmente un genio, un genio. Es Ujú, correcto, sí. es verdad. Señor José, usted ha tocado un punto importante que conecta lo que es la arquitectura, cómo es que se integra a lo que es precisamente el clima, lo que nos rodea. Fíjese usted, y uno se pone a pensar en el desarrollo de la arquitectura a través de la historia española, de la cual descendemos nosotros, y hemos heredado toda esa cultura. ¿Cómo coinciden que las distintas ciudades que pertenecían al Imperio Español antes, pues el método de construcción era muy parecido? Una plaza central, alrededor de esa plaza crecía la ciudad, estaba el ayuntamiento, la iglesia, eh, la guardia civil, el cuartel de la Guardia Civil, es decir, todo se concentraba alrededor de unas plazas y esas plazas eran muy floridas, muy llenas de árboles. Había esa integración, pero además los propios elementos que tenían esa arquitectura, como por ejemplo, usted visita el Palacio de los Capitanes Generales allá en La Habana, pero al mismo tiempo yo he visitado también en Caracas, visité muchísimos importantes arquitecturas, el mismo Palacio de la Alcaldía de Caracas, y otros, la Academia de Historia, donde antiguamente había ahí un convento, y siempre se nota esa confluencia en que en ese tiempo, como bien usted dijo, se construía con los recursos que daba la naturaleza del propio país. Y uno de esos recursos era precisamente, coincido con eso que usted me dice de frutos vivas, que ciertamente uno, algo que se integraba a esa arquitectura era también si había alguna manto freático que iba a Claro. alimentar. Y se usaban ¿Eh? los desniveles, ¿no? Ajá, Exactamente, sí. Para proveer. exactamente, sí. O sea, se usaba la gravedad como, esa es la otra cosa, que la energía, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy en día la- las, las, las tendencias en materia de vivienda eh, han ido por varias partes. Una es lo que llaman la casa inteligente, que es muy tecnológica. Esa Ujú. casa que ustedes están aquí en Miami y se van para Orlando y desde Orlando controlan el aire acondicionado o qué sé yo, o ven con una cámara que si hay alguien dentro de la casa. Pero hay otra cosa que es la adaptación de la casa al clima y a las necesidades de energía. Entonces, hoy en día, en distintos países y con distintos procesos, han logrado crear las casas bioclimáticas, ¿verdad? Y bioenergéticas. Incluso se usa la transferencia de calor como una manera de economizar energía para la calefacción o para el enfriamiento.
Entonces, yo recuerdo, una hija mía estaba en España y esto era absolutamente accidental, pero no sé si los arquitectos lo previeron. En el apartamento donde vivía mi hija había un ventanal inmenso y entonces ese ventanal, el sol en la mañana, en el invierno, calentaba el ventanal. Entonces usted en la tarde se sentaba en esa sala, que era una sala comedor, y no sentía frío, ¿verdad? Entonces hoy en día se usa esa manera de transferencia de calor y de uso de los mecanismos de transferencia de temperatura para economizar energía. Y hay países y ciudades donde ya es una política y es una ley hacer cada día más esfuerzos para que las casas sean autosostenibles o autosustentables, incluso desde el punto de vista de la relación con la vegetación y eventualmente a tener hasta ciertos recursos alimenticios, etcétera. Esa es la casa que hizo Fruto, que está en el video del editorial, que él hablaba mucho de esa casa. Bueno, lo que pasa es que este programa es muy corto y también la información nuestra es como muy general, Sí. pero yo les sugiero que busquen en las redes para que vean las cosas que él hizo en todas partes. Él era capaz de hacer cualquier cosa, un ingenio. Sí, pues. Es correcto. En Cuba creo que trabajó también Fruto Viva. Bueno, Viva. el legado de Fruto Viva nos exige pasar de la teoría a la acción concreta. Y sí, hoy no hay nada mejor que aplicar esta filosofía de Fruto Viva a La Guaira. La Guaira no es solo una franja costera, es un epicentro vivo de historia, una potencia turística. Y tenemos nuestro portuario fundamental y al mismo tiempo una comunidad golpeada históricamente por la vulnerabilidad climática y sísmica. Hablar de la reconstrucción y el reordenamiento urbano de La Guaira no puede seguir siendo una cosa sinónima, sino una cosa concreta entre el mar y la montaña. Por eso pensamos que el nuevo modelo de urbanismo litoral tiene que estar muy ligado a las tendencias que tenía Fruto Viva en su construcción o mejor dicho, en su ensamble o las estructuras que él creaba. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, fíjate, casualmente yo estaba muy interesado en el tema de La Guaira, no por el lado de la ingeniería, porque no es mi área, sino por el lado de la economía y de algo que me interesa mucho más, que es las nuevas formas de emprendimiento. Es decir, hoy en día ya ha fracasado totalmente el colectivismo y la estatización y la concentración de la economía en un centro. Es decir, los modelos que podríamos decir que son autoritarios y tienden a fortalecer sistemas políticos dictatoriales. Pero tampoco está muy afinado el sistema de economía de mercado que conocemos, no solo porque ha traído nuevos problemas entre otras cosas, de mal uso o de desperdicios, o sea, de una economía en la cual no hay suficiente racionalidad para el aprovechamiento de los recursos. Entonces, eso ha traído también conjuntamente la necesidad de adaptarse a los cambios que tiene hoy en día el empleo, porque la tecnología, la automatización ha generado mucho desempleo. Entonces, en mi visión de lo que es La Guaira, pienso que para su reconstrucción no va a poder ser el Estado el que lo haga, porque ya hemos visto, incluso lo estamos viendo en este momento, paradójicamente, con toda la iniciativa que ha tenido Estados Unidos ya, que es inevitable la distracción de recursos y lo que podríamos llamar, para hablar en forma nada más económica, los costos de transacción, que en periodismo y en los tribunales tiene otros nombres y tiene también unas consecuencias muy, vamos a decir, muy dañinas para la vida de los pueblos. Entonces, hace falta que eso que pasó al caerse los edificios, lo que ocurrió fue que la misma población
esa población que no tuvo problemas para votar, y perdónenme si esto es una cuña, el 28 de julio, era la misma población que atendió de manera muy, muy directa y yo diría que hasta muy eficiente, con los recursos, con las manos, pues. Eso tiene que ocurrir en el caso de La Guaira, en otros aspectos, porque La Guaira, ¿verdad? No fue escogida de una manera accidental. Dicen los que saben de eso, muchos profesores de arquitectura, no solo frutos, que los españoles solían escoger los sitios donde fundar ciudades con ciertas precauciones de tipo militar, pero también de tipo climático, etc. Entonces, La Guaira parece ser que es la mejor zona para un puerto. Bueno, la mejor es Puerto Cabello, pero La Guaira era mejor todavía porque transponiendo la serranía estaba un gran valle, un valle con un clima espectacular que sigue siendo hoy en día, a pesar de todos los cambios ecológicos y de la contaminación, sigue teniendo un buen clima. Entonces La Guaira tiene que seguir siendo el hub de portuario, aeroportuario de Venezuela. No se puede sustituir La Guaira. Y no se puede cambiar para Naiguatán ni para... O sea, tiene que estar... Entonces, qué es lo que está planteado en La Guaira? Un gran desafío, un gran modelo que permita que allí el turismo, los servicios públicos de ese tipo y digamos, el rescate de la población que históricamente se formó allí, ¿verdad? Que son familias, imagínense, se acaban de recuperar más o menos del deslave y les salió esto. Entonces, ahí hay que hacer un gran esfuerzo y no es, o sea, tenemos países que nos sirven de referencia, como Japón y Chile, y quizás otros países asiáticos, donde ya se han hecho cosas para reciclar primero para no echar al mar todos los escombros, que sería un crimen también, sería un nuevo crimen. Y también para aprovechar las nuevas formas de construcción antisísmica, que ya, para decir de nuevo, hablar de fruto, ya fruto en cierta forma, o las intuyó o las previó de una manera muy racional y están muy resueltas en la quinta, el Palmar creo que se llama, que está sobre sí, el Palmar. ¿Okay? El Palmar. Y también el arquitecto que hizo el Hotel Humboldt, que tampoco sufrió mayormente. Entonces, sí, no se trata de hacer, bueno, y sin hablar de los cerros de Caracas, donde quizás los ingenieros dicen, lo que pasa es que ahí usan excesivas cargas y entonces es irracional también en un sentido y tiene sus riesgos. Pero de todas maneras, allí el hombre resolvió, probablemente violando las normas de ingeniería local, pero asegurando las normas de seguridad habitacional. Entonces, lo que está planteado es, dicen que el Palmar está hecho sobre arena y sin embargo no sufrieron las columnas, tiene 4 columnas. Entonces, ahí hay una experiencia que puede servir no solo de inspiración, sino de fuente de aprendizaje. Entonces, lo que está planteado en La Guaira primero, y este es otro problema importante, es la relocalización, el replanteamiento urbano de la ciudad. Y eso trae como consecuencia un plan social que tiene que ser muy, muy bien desarrollado desde el punto de vista político, jurídico, etcétera, porque hay que hacer un levantamiento de la ciudad, ¿verdad? Determinar desde el punto de vista geológico, del suelo, etcétera, las áreas más sustentables y más seguras. Y en el aspecto del emprendimiento, procurar formas de financiamiento que no pasen por las alcabalas del Estado, con sus mañas que sabemos, y que permita, por un lado, repotenciar la ciudad, porque La Guaira es un gran capital humano. O sea, aunque el guaireño no ha tenido un desarrollo económico muy apropiado para tener empleos sustentables. O sea, si ustedes quieren saber cómo es la economía, la que llaman informal, yo creo que el principal sitio de economía informal es una universidad de economía informal. Porque si usted habla con un tipo que trabaja en el aeropuerto, a lo mejor trabaja en el aeropuerto y tiene una venta de, qué sé yo, de empanadas el fin de semana o cualquier otra cosa.
Entonces, ese estilo de vida de La Guaira, tan portuario, que incluso si les gusta la literatura, hubo un gran cuento de Guillermo Meneses, que ganó un premio que se llama La mano junto al muro, que escenifica el drama de la vida nocturna y de la vida difícil de la gente en La Guaira, y que además fue un cuento muy bien escrito. Yo lo releí ahora cuando cuando hubo el terremoto, porque a mí la literatura me inspira mucho. Algunos en Venezuela a los economistas nos dicen poetas, quizás porque la economía está tan desprovista de instrumentos técnicos, esas cosas, que tiene que recurrir a las palabras para poder resolver las cosas y plantearlas. De hecho, nuestros científicos económicos importan herramientas y conceptos de todas las demás. O sea, nosotros tenemos cosas de la medicina, de la ingeniería, de la geografía, de todas cosas inventamos alguna manera de enfocar y crear conocimiento. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esa es más o menos la visión. Yo creo que La Guaira, como estamos en una transición también política, se presta no para negociar en una mesa. Eso no es negociable. Hay dos personas no pueden negociar en una mesa lo que es La Guaira. Yo creo que La Guaira se presta para un gran trabajo de diseño total, de un rescate. De un rescate. De un rescate total. Tú lo decías, que podría ser incluso interesante para que, no solo para que inviertan, que podrían invertir los especialistas chilenos o japoneses o de Taiwán o de Indonesia, crear allí un gran encuentro de especialistas que sirva no solo como laboratorio, sino como experiencia. Yo podría, hasta dentro de las posibilidades de especular que tenemos los economistas, yo podría decir que en La Guaira podría haber una universidad especializada en desastres. Wow. Yo voy a hacer mi editorial de hoy, basado en esta conversación, y lo voy a, digamos, dejar allí para que con su lectura, con la referencia que le dé la gente y las que me den a mí también, los seguidores del editorial, hacer un segundo programa. Claro. Te puedo decir algo. Tengo cantidad de amigos muy valiosos que se los puedo recomendar para que los entrevisten, porque saben mucho más que yo de esto y porque además hay que aprovecharlo. No, es un tema que lo merita, de verdad. No, pero yo le voy a decir algo. Me impactó mucho lo que acaba de decir con respecto a lo que debe ser el futuro de La Guaira, porque es que yo veo que el futuro de Venezuela está precisamente en el futuro de La Guaira. La Guaira puede convertirse en el ejemplo de lo que es la resiliencia de una ciudad, pero incluso cómo poder pasar a un nivel muchísimo más elevado de desarrollo. ¿Cómo no cometer los mismos errores? Cometer otros errores, sí, así es. Muchas gracias. Oye, y perdón que hable tanto. No, pero es que hay que hablar y nosotros queremos escuchar. Nosotros no queremos hablar, nosotros queremos solamente escuchar. Mire, hoy hemos entendido que la arquitectura bioclimática, el término se me pone muy fuerte al decirlo, no es solamente una propuesta técnica, es una forma de proteger la vida, de reducir desigualdades y de construir ciudades que respondan al clima y a la dignidad humana. Nuestro invitado, el economista José Serna Morante, nos recordó que cada decisión arquitectónica tiene un impacto directo en la economía familiar, en la salud pública y en la capacidad de nuestras comunidades para enfrentar un clima cada vez más extremo. Y al mirar la obra del maestro Fruto Vivas, su legado nos demuestra que la arquitectura puede ser profundamente humana, profundamente ecológica y profundamente como somos nosotros, latinos americanos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Clima y Contexto. Nos veremos y nos escucharemos. ¡Viva Fruto Vivas! Esto fue Contexto Climático, una cita única para la preservación del medio ambiente.